Ecuaciones diferenciales, conceptos básicos que necesitamos para la clase, para tener todos el mismo lenguaje acerca de las ecuaciones diferenciales. El concepto de ecuación diferencial dice que es la ecuación que contiene derivadas o diferenciales. Eso nos convierte en una ecuación diferencial a una ecuación que tenga esas condiciones, derivadas o diferenciales. Veamos los ejemplos. X cuadrada y2 más xy' más y igual 0. Ese es un ejemplo. Veamos otro. Más sencillo. Y' más y igual 0. Vamos a otros ejemplos. Otro ejemplo sería este. Escrito como diferenciales. Segunda derivada de y con respecto a x más 4 derivada de y con respecto a x más 4y igual 0. Y así tendremos otras acá, ¿verdad? Que pueden estar escritas como y', y2, y3 o pueden estar escritas con diferenciales. Esa era la condición. Vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales. Vamos a decirle ordinarias. La ecuación diferencial contiene derivadas de una o más variables dependientes. La y era dependiente a una sola variable independiente. Hasta este momento la variable independiente era la x. Ahora, pueden ser ordinarias o pueden ser parciales. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Abreviado su nombre se dice EDO o EDOS. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Las parciales, la ecuación contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a dos o más variables independientes. O sea que las variables independientes antes solo tenía x, ahora van a haber varias. Va a ser el tiempo, va a ser la x o va a ser la y o cualquier otra que digan. Veamos el orden de una ecuación diferencial. El orden de una ecuación que solo tiene x, y y y' se llama de primer orden. O sea, aquí está abreviado esto de aquí, ¿verdad? Este f de x, y lo que quiere decir que van a haber términos de x, términos de y términos de y'. Segundo orden, bueno, lo mismo, van a haber términos de x, y, y', y2. Tercer orden, va a haber de y', y2, y3, x y y. Y así hasta llegar a las últimas que tenga, orden n. Entonces el orden está dada por la ecuación diferencial de más alto grado. O sea, si y2, ecuación diferencial de segundo orden. Y3, tercer orden. Y a la n, orden n. El grado de una ecuación diferencial está dado por la potencia de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación, siempre y cuando la ecuación esté en forma polinómica. De no ser así, se considera que no tiene grado. La potencia de la derivada de mayor orden, o sea, el exponente que tenga la derivada de mayor orden es el que va a dar el grado de la ecuación. Entonces, de acuerdo al grado, vamos a clasificarlas en lineales. La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Todas solo contienen y'. Esas son las lineales. Y cada coeficiente de y sus derivadas depende solamente de la variable independiente x. O sea, que va a ser de y con respecto a de x, de q con respecto a de x y así. Ahora, las no lineales, las que no cumplen esas dos propiedades anteriores. Veamos aquí un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria. Y solo contiene y', ¿verdad? dy sobre dx igual a 2x. Otro ejemplo de una ecuación diferencial parcial. La segunda derivada de b con respecto a x, la segunda derivada de b con respecto a y igual a b. Esa es una parcial. Y aquí tenemos otras. Esta, por ejemplo, dice que es de orden 2. ¿Por qué? Porque el orden está dado por la derivada de mayor orden, de mayor grado, de mayor orden, de mayor exponente, 2. Aquí está y', pero este es y a la 2. Entonces, por orden 2, por esa. Si me preguntaran si es lineal o no es lineal, yo puedo decir que es lineal.
no tiene exponentes, ninguna de las derivadas. Lo mismo esta, y3 más y2 más y' más y igual al seno de 3x. Es orden 3, porque la derivada más alta está a la tercera derivada. Esta está en diferenciales, ecuación diferencial, está expresada en diferenciales. Pero es de orden 1, porque si la x la paso para acá va a quedar y' de y sobre dx. Orden 1. Esta de aquí, la más alta es esta, orden 2. Y se me preguntaran el grado de esa, ¿verdad? Ya sé que el grado de esa va a ser el exponente de la derivada más alta. Pero en este momento solo estamos diciendo el orden. El orden lo da la derivada más alta. Esta es orden 4. ¿Por qué? Porque la derivada más alta es 4. Esto, repito, solo es el orden. No tiene nada que ver con el grado. Pero si me preguntaran el grado, por ejemplo, todas serían lineales, excepto esta que está aquí, porque está elevada a la 2. Pero veamos el caso entonces, determinar el orden y grado. Ahora me le agregaron lo del grado, antes solo del orden. Esta de aquí, por ejemplo, es de segundo orden. ¿Por qué? Porque la derivada más alta es la segunda derivada. Ahora, primer grado, ¿por qué? Porque ninguna de las derivadas tiene un exponente. Son lineales. Lineales o de primer grado. Así como la clasificamos a las rectas. Veamos esta de aquí. Es de tercer grado. Es de tercer orden. Tercer orden. Porque la derivada más alta es 3 y esa es la que del orden. Ahora, ¿de qué grado es? Bueno, la derivada más alta está elevada al cuadrado, por lo tanto el grado va a ser 2, segundo grado. La gente podría equivocarse diciendo que esta es de cuarto grado. No, porque quien da el grado es la derivada más alta y quien da el orden, la derivada más alta. Quien da el grado, la derivada más alta, con el exponente que tenga la derivada más alta. Bien, y entonces esta de tercer orden, como no están elevadas, entonces esta de acá es lo mismo. Vamos a otra, vamos a la solución de una ecuación diferencial. Una función que cuando se reemplaza en la ecuación diferencial da una igualdad. Se llama una solución de la ecuación diferencial. O sea, al igual que las x y las y. Yo decía x más 2 igual 5. Bueno, x tendría que haber valido 3 para que 3 más 2 sea igual a 5. Quedaría 5 igual 5. Al sustituir la solución en la x, daba una igualdad. Entonces sigue siendo igual que las ecuaciones que vimos allá en matemática 1 y en toda eso. Entonces, cuando la función se reemplaza en la ecuación diferencial, da una igualdad y se llama solución de la ecuación diferencial. Ahora, resolver una ecuación diferencial es encontrar una función desconocida. En ecuación diferencial las variables, las incógnitas son la y, son las ecuaciones, ¿verdad? Son funciones. Al ser sustituido se obtiene una igualdad. Vamos a la solución general. Hay varios tipos de soluciones. Aquí vamos a ver la solución general y la solución particular. La solución general de una ecuación diferencial es la función que satisface a la ecuación y que contiene una o más constantes obtenidas de las integraciones. Pero hay otra que se llama solución particular. Es la función que satisface la ecuación y cuyas constantes toman un valor conocido o un valor específico conocido. Problema con valores iniciales. Es una ecuación diferencial que está acompañada de condiciones iniciales o valores iniciales. Lo que me van a dar es un punto de la gráfica. Punto 2, 3, 1, 4, qué sé yo. Ahí van a decir ellos. Ejemplo, resolver la ecuación y' menos 4xy igual 0 con la condición inicial y0 igual 5. Ese es un ejemplo claro de lo que es una ecuación diferencial con problemas de valor inicial, PBI, o condiciones iniciales, CI. Cualquiera de esas dos siglas va a aparecer en los libros. Bueno, esto es